Que el Señor le bendiga en este día jueves 16 de abril. Continuamos escudriñando las Escrituras. Recuerde que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Y la carta de Pedro se refiere a la firmeza en los tiempos de dificultad. Ya, firmeza en tiempos difíciles, en realidad. Y a lo mejor a usted le ha pasado que ha considerado que como que la está pasando demasiado mal. A lo mejor se pregunta... ¿por qué o para qué le están pasando todas estas cosas? O a lo mejor usted cree que está sufriendo ya mucho y se le está complicando la vida demasiado últimamente. Pero en este pasaje en el que hoy veremos cómo Cristo es nuestro gran ejemplo respecto a lo que se refiere al sufrimiento. Y para esto quiero que busquen su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 en adelante hasta el 25, y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice respecto a esto, al sufrimiento y al modelo y ejemplo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Tiene su Biblia? ¿Ya encontró? Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25. Voy a leer esta palabra del Señor. Amén. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué le parece? Para esto fuisteis llamados. Y vamos a orar al Señor. Ya luego vamos a pasar ahí con la PPT, las diapositivas ahí que vamos a ir viendo, leyendo los pasajes de la Biblia que van corroborando y confirmando esta palabra, para que cada uno de nosotros pueda entender que Dios tiene un propósito y tiene el control de todos los tiempos, de todo lo que Él hace. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por la bendición que usted nos da de poder escudriñar su palabra. Y yo ruego que por medio de esta palabra usted ministre nuestras vidas en estos tiempos difíciles, en los tiempos de cuarentena. Le pido que usted, Señor, se glorifique en los hogares, en la familia, en cada casa, y que podamos mirar el propósito eterno que usted tiene, Señor, sobre nosotros. Le damos gracias, Señor, y pedimos su bendición en este día y tome el control de cada palabra. Gracias, buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuaremos ahora, pero voy a leer una traducción más moderna y lo vamos a estar viendo ahí con el PowerPoint. Que el Señor nos ayude y bendiciones, mis hermanos. Vamos a seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. 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 Es firmeza en tiempos difíciles. Y como, les decía, Cristo es nuestro gran ejemplo. Cristo es nuestro gran ejemplo. Y en esta traducción más moderna que pasaremos a leer ahora, la Nueva Biblia Viva, dice así: para esto los llamó, para que así como Cristo sufrió por ustedes y les dio ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no los amenazaba, sino que se entregaba a Dios y dejaba que Él juzgara con justicia. Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, para que muramos al pecado y llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor que cuida sus vidas. ¿Sabe? Jesús es nuestro ejemplo en el sufrimiento, ¿ya? Y
Y llama la atención, bueno, a mí me llamó la atención la semana pasada que terminaba y leía la siguiente frase, ¿ya? Pues para esto fuiste llamado. ¿Sabe? Porque he escuchado tantas veces esta pregunta, ¿para qué fui llamado? Y a veces a uno le debería poder responder esto, ¿ah? Para esto fuiste llamado. Esto, pero esto no quiere decir que el Señor nos llamó a sufrir, ¿ya? No, no nos llamó a sufrir. Nos dice que sufriremos aún por hacer el bien. Lo que dice que dentro del llamamiento que Él nos ha hecho, está ahí entre medio del llamamiento esto que sufriremos aún por hacer el bien. Aún por hacer el bien. Y ojo, ¿ya? Es por hacer el bien, no por hacer lo malo que sufriremos. O sea, no debo ser contestador, rebelde ni vengativo. Recuerden que el jueves pasado hablamos de la relación entre el empleador y el empleado, ya hablando en tiempos modernos. Pero no sufrirá usted si es contestador, rebelde o vengativo. Porque el Señor es nuestro mejor ejemplo, que Él soportó con paciencia, ¿ya?, los sufrimientos que no se merecía. Entonces sería soportar con paciencia los sufrimientos que no merecemos. ¿Qué le parece? Sufrimientos que no merecemos. Entonces, esto verdaderamente es seguir las pisadas del Maestro. Soportar con paciencia los sufrimientos que no se merecen. ¿Sabe por qué? Porque si usted sabe lo que el Señor hizo por nosotros, usted entenderá que todo lo que Él padeció, y hace poquito ya pasó la euforia de la Semana Santa con las películas cristianas que se repiten todos los años, pero ahí en la película se muestra todo el sufrimiento y la gente dice pobrecito lo que le hicieron, mira pobrecito, y la gente se lamenta, a veces lloran pero todo ese sufrimiento Él no se lo merecía. ¿Y sabe quién se lo merecía? Exactamente, usted lo dijo, yo lo merecía. Usted también lo merecía, porque el Señor jamás cometió un pecado, nunca, ya lo leímos. El versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús jamás pecó, y esto nunca lo olvide, y voy a ser reiterativo en esto. Él jamás pecó. Él nunca hizo algo que alguien pudiera decirle, ay, se equivocó. No, ninguna cosa, no hay ni un pecado. El único en toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último que haya nacido, el único que jamás pecó, Jesucristo, el único. Entonces no hay ningún otro mediador, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. No hay ningún pasaje de la Biblia que mencione a otra persona que jamás haya pecado. Nadie, en la Biblia no aparece. Y a lo mejor si alguien está escuchando y dirá, pero María, en la Biblia no aparece que ella nunca pecó. De hecho, ella misma se reconoce como una mujer pecadora. Ella misma se reconoce como una mujer pecadora cuando recibe toda la noticia de lo que va a suceder con ella, que sería visitada por el Espíritu Santo y que de ella como un instrumento nacería el Salvador, y ella usa una expresión que usted nunca debe olvidar, porque ella dice, cuando recibe toda esta noticia que nacería el Salvador y que ella sería este instrumento, y en la visitación que hace a Elizabeth, y ahí le confirma que hay algo especial en ella, entonces ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, y agrega, porque ha mirado la bajeza de su sierva.
la bajeza, y ella misma reconoce ser un instrumento que no esperaba ser, porque no había mérito. Ella misma reconoce que en ella no había un mérito para ser, como hoy la llaman, la Inmaculada. No, 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 no. Ella misma reconoce su bajeza y reconoce que no es merecedora. Entonces, no hay nadie que pueda decir que jamás pecó. Nadie, nadie, ¿ya? Entonces, él supo soportar los sufrimientos que no se merecía. Porque también en Isaías dice en el 53:9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Recuerde que Jesús hasta se bautizó sin necesitar hacerlo. Porque Juan le dice, pero ¿cómo tú te vas a bautizar? Juan le dice, ¿cómo? Y él dice, es necesario que cumplamos todo, porque es necesario cumplir todo a la perfección. Nunca falló, nunca hizo algo mal. Al contrario, él fue el único que jamás pecó. ¿Sabe? Y no se amargó. No se amargó. Ahí andar pateando piedras, ya lo que me tocó vivir. No, nunca respondió con maldición. No le respondió en el mismo calibre en el que a él le dijeron. No amenazó, ¿sabe? Él podría haber llamado a un ejército celestial cuando lo estaban golpeando, cuando se estaban burlando, cuando le tapaban la cara y lo golpeaban y le decían, a ver, profetiza, ¿quién fue? A ver, ¿quién fue? Vamos. No, él simplemente soportó. Le dijo ahí a Pedro, si no me equivoco. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, le está diciendo, podría yo pedirlo, podría, pero no lo voy a hacer. Podría, ¿sabe? Porque dice el 23, pero encomendó la causa al que juzga justamente, encomendó la causa. Jesús no hizo lo que cualquier otro hubiese hecho. Por eso Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Jesús es nuestro Salvador y Sanador. Esto es el segundo punto, ¿ya? Porque ahí en el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Él, hermanos, nuestro Salvador y Sanador. ¿En qué sentido es nuestro Salvador? Es que Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. ¿Sabe? En todos los sufrimientos nosotros deberíamos haber estado ahí. Él recibió nuestro castigo. Por eso es nuestro Salvador. ¿Me entiende? O sea, nosotros íbamos a ser condenados de esa manera y de pronto Él se pone delante y dice, no, yo tomo el lugar de ellos. A mí castíguenme. Pero cualquiera podría haberle dicho, pero tú no hiciste nada de lo que éste ha hecho. Pero yo me pongo en el lugar de Él. Por eso es nuestro Salvador. Tomó nuestro lugar en la cruz. Así que cuando usted ve esas imágenes, recuerde, eso era lo que nosotros merecíamos. En nuestro Salvador, porque Él fue el Cordero de Dios. Puso su vida por nosotros. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve ahí a los 30 años ya, Jesús aparece y él ve a Jesús y la expresión de Juan en el capítulo 1, en el verso 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto dice Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. ¿Sabe? Los que estaban allí, ahí a la orilla, en ese lugar donde había mucha agua, en el río Jordán, dice, y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los que estaban allí tienen que haber dicho, el Cordero, porque ellos sabían lo que era el sacrificio de tomar un Cordero y que el Cordero moría por los pecados de los demás. Entonces,
La gente entendió, a nosotros nos cuesta entender porque no está en nosotros esa figura del sacrificio, del sustituto, del redentor, pero ahora nosotros en Cristo entendemos que Él fue el Cordero, sin mancha, que tomó nuestro lugar, entregando su vida, porque Él nos salva de la pena del pecado, llevó Él mismo nuestros pecados, ¿ya? La sentencia era la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y ahí Él toma nuestro lugar en la cruz, ¿ya? La pena de muerte sobre nosotros, pero el Señor pagó. ¿Y sabe qué hizo? Venció la muerte. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros. Así que ese recorrido que hace el Señor para llevar y llegar hasta el lugar donde sería crucificado, llevaba allí nuestro pecado, ¿ya? Llevaba nuestro pecado. Y lo hizo de una manera muy especial, porque como sacerdote Él llevó nuestro pecado al altar de la cruz, como el sacerdote que llevaba ahí el cordero, pero Él llevaba ahí nuestro pecado, Él mismo llevándolo al altar de la cruz, nuestro pecado, como sacerdote. Pero sabe, como cordero, Él cargó la pena de nuestro pecado en la cruz, derramó su sangre, entregó su vida, Él lo llevó como un cordero, la pena de nuestro pecado en la cruz. También este acto es soberano porque Jesús nos salva del poder del pecado, para que estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. ¿Sabe? En Juan 8:34, ¿ya? Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabe? No solo de la pena del pecado, también nos salva del poder, del control del pecado sobre nuestra vida. O sea, el pecado ya no nos controla, ¿ya? El que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, mientras usted no tenga a Cristo en su corazón, mientras usted no tenga a Cristo en su corazón, usted sigue siendo esclavo del pecado. Y Él es el que le gobierna. Pero fíjese, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 6:14, que habla de que el pecado ya no es nuestro dueño, ya no es nuestro amo. Ahora nosotros en Cristo tenemos libertad, hermanos. La gente que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. Nosotros que estamos en Cristo somos esclavos de Cristo. ¿Sabe? Somos esclavos de Cristo. Sí, nosotros somos esclavos de Cristo. No somos los amos aquí. No, somos los servidores y Él es nuestro amo y Él es nuestro Señor. Él es Salvador, ¿se fija? Por eso es Él nuestro Salvador, nuestro sustituto, el Cordero de Dios, nos salva de la pena del pecado. Fue como el Cordero que cargó la pena de nuestro pecado en la cruz. Por eso Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro sanador, y por cuya herida fuisteis sanados, dice Pedro. ¿Sabe? El pecado es como una enfermedad, y esta enfermedad tiene muchos malos efectos de esto dentro de nosotros, como las enfermedades. No solo Él nos salva, ahora Él también sana nuestra alma, nuestra mente, pero también el cuerpo, por el sacrificio de Jesús, proveyó sanidad para todos. Sanidad para todos. ¿Sabe? Es bueno saber y reconocer que Él es también nuestro sanador. ¿Sabe?
nosotros oramos por sanidad para todos los enfermos y para todos tipos de enfermedades, aún para esta enfermedad del COVID-19, el coronavirus COVID-19. También podemos orar para que el Señor haga sanidad. Y si en el plan y propósito de Dios está Él así hacerlo, amén, el Señor lo puede hacer. Recuerde que todas nuestras oraciones están sujetas al propósito y a la voluntad de Dios, más que nuestra urgencia. Yo sé que nuestras peticiones se basan en la urgencia que tenemos. Ya habitualmente oramos cuando estamos a punto de ahogarnos. Habitualmente, no digo siempre, pero habitualmente. Esperamos hasta el último momento. ¿Sabe? Hay días que caminamos sobre las aguas como Pedro, pero también a veces nos asustamos. Miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que los demás están... ¡Wow! Está pasando una tormenta a nuestro alrededor. En el devocional de hoy en la mañana hablaba sobre esto, ¿ya? Los discípulos ahí en el centro, ahí de ese lugar, en el mar, el viento contrario, remaban y veían que no avanzaban y seguramente miraron y no está Jesús con nosotros y sabe, Él estaba orando ahí en el monte, en comunión con el Padre. Eran las 3 de la mañana. Y seguramente, pensaba yo en su oración, debe haber estado ahí, Señor, mis discípulos ahí están, por favor, dale fuerza, voy a ir yo allá para animarles. Y se levanta de la oración y baja el monte, llega y empieza a caminar sobre las aguas. Seguramente ya eran como las 4 de la mañana y los discípulos ya estaban sin fuerza. Y cuando ven que Jesús viene, pensaron que era un fantasma, como estarían, ¿eh? Y gritaban asustados. Y el Señor les dice, tened ánimo, no temáis, yo soy. Qué bueno es el Señor. Él siempre saldrá al encuentro, no por nuestra urgencia, por el propósito y por el plan que tiene. Por eso siempre recuerde lo que el Señor ha hecho en su vida. Cualquier enfermedad, el Señor puede sanarla. Hemos tenido nosotros en la congregación milagros maravillosos que el Señor ha hecho con hermanos que no tenían esperanza. Desde una hermana que fue sanada de depresión, crisis de pánico, hasta una hermana que se levantó de su silla de ruedas, que ya no tenía ninguna posibilidad de caminar. Y ella, el Señor la levantó. Pero todo eso ha sido en medio del culto, hermano. A veces ni siquiera hemos tenido que poner las manos sobre los enfermos, porque el Señor lo hace. Una persona no podía entrar en la mampara de la puerta del hall de entrada y ahí era como que chocaba con un vidrio invisible. Recuerdo que las hermanas la miraban y, ¿sabe? Hubo que orar ahí en el nombre de Jesús y ella empezó a caminar y entrar al hall en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Las hermanas que estaban en la puerta recuerdan con asombro esa situación. Y ella por el hall orando y llorando y temblando. Y cuando entra al templo, y estábamos en medio de la alabanza, ella fue sanada en ese recorrido. Fue extraordinario. El Señor lo hace en este tiempo. Por eso, bendiga al Señor. Y el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Bendiga al Señor, bendígale siempre. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro sanador. ¿Sabe? Y Pedro también dice que Él es pastor y obispo de nuestras almas. Pedro, ¿ya? Pedro. Él dice, Él es el pastor y obispo de vuestras almas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sabe? Ya de mucho tiempo se comparaba al pueblo de Dios como las ovejas descarriadas, ¿ya? Descarriadas del pastor. Recuerda que leímos hace un ratito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto lo dice Isaías. Isaías se escribió 750 años antes de Cristo.
antes de Cristo. O sea, estamos ahora en el 2020 después de Cristo, súmele 750, serían 2770 años atrás. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas. Pero ¿sabe? Pedro dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero ahora habéis vuelto. ¿Sabe? Habéis vuelto al pastor y obispo. Esto nos hace ver que en algún momento nosotros estuvimos lejos, ¿ya? En algún momento estuvimos lejísimos, pero ahora ya hemos vuelto. ¿Sabe? Y cuando uno dice el pastor, ¿qué debe hacer el pastor? ¿Qué debe hacer? Y la verdad hay tres palabras que de inmediato se asocian al pastor: guiar, cuidar y guardar. Cuidar, guiar y guardar. Qué importante es que nosotros podamos entender esto ya de la labor pastoral, lo que el Señor espera que nosotros hagamos. ¿Sabe? Una experiencia personal en realidad, cuando recién yo en el año 2002, en marzo del 2002, yo estaba ahí en una sala esperando en el Instituto Bíblico de Valparaíso. Llevaba recién 2 meses porque en enero comencé acá en Belloto, en la iglesia Ojos de Agua, en la calle Ojos de Agua. Le llamamos iglesia Ojos de Agua. Y llevaba 2 meses. Tenía que retomar el Instituto Bíblico, había hecho 2 años solamente y tenía que completar lo que había dejado. Y recuerdo que estaba ahí esperando, estaba solo en una sala y llega un pastor ancianito. No lo conocía, un pastor de una iglesia pentecostal. Y él se sienta al lado mío y me dice, ¿cómo está? ¿Bien a estudiar? Sí, le digo, yo vengo a retomar los estudios. Y le digo yo, ¿y usted? Dijo, no, dijo, yo ya me jubilé de pastor. Me jubilaron, dice, en mi iglesia, ya no puedo seguir. Tenía algo así como 80 años. Y me dice, ¿y usted? Le digo yo, no, yo recién empecé, llevo 2 meses. Y él me queda mirando y me dice, ¿le puedo dar un consejo? Yo lo miré. Claro que sí, yo, ¿sabe? Necesitaba tanta palabra, yo andaba hambriento, en realidad recuerdo ese tiempo, bueno, como siempre uno, pero yo lo único que quería era que Dios me guiara, me hablara, me dijera lo que tengo que hacer. Nunca había sido pastor, siempre había sido una oveja, desde el año 82 hasta el año 2002, y él me dijo, le voy a decir que como pastor usted debe hacer solamente 3 cosas. Y él me dice, alimente a las ovejas, cuídelas y atiéndalas. Si usted hace estas 3 cosas, el Señor va a hacer todo lo demás. Y yo le dije, muchas gracias. Me dijo, acuérdese, alimentar, cuidar y atender. Nada más. El resto lo hace Él, me dijo. ¿Sabe? Después con los años, nunca más yo vi a este pastor. O sea, lo vi algunas veces más. De pasada en la iglesia allá en Valparaíso. Y después nunca más lo vi. Después con los años, en un seminario, en un estudio bíblico, el pastor superintendente de ese año hace un estudio para los pastores y se basa en Juan 21, del 15 al 17, cuando el Señor le habla a Pedro y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Y este pastor, en el estudio que hace, de 1 hora aproximadamente, y cada palabra decía, cuando le dice apacienta mis corderos, le dice alimenta mis corderos.
Después dice en el 21:16, cuando le dice pastorea mis ovejas, le dice cuida mis ovejas. Y después dice, y en el 17 dice apacienta mis ovejas. Y esta tiene una relación de atiende mis ovejas, atiéndelas. Y sabe, cuando él da este estudio, quiero decirle que esto pasó hace unos 4 o 5 años atrás, yo ahí me vengo a dar cuenta que el consejo que me dio el ancianito pastor estaba basado en este pasaje de la Biblia y no era solamente una experiencia personal de él. Alimenta, cuida y atiende. Y acá el pastor debe guiar, cuidar y guardar. Y guardar. Esta es la labor que aparece en la definición de la labor del pastor. ¿Ya? Guiar, llevar a buenos pastos. Cuidar, dedicarse a ellas. ¿Ah? Dedicarse a ellas y guardar, atender en sus cuidados, en sus atenciones. ¿Sabe? Así el pastor debe ir con su rebaño, ¿ya? Así debe ir el pastor con su rebaño. Porque allá en Medio Oriente el pastor guía a las ovejas, o sea, va delante del rebaño. Las ovejas nunca van por un camino donde el pastor no haya caminado o transitado primero. Nunca. Las ovejas, ¿sabe? Lo siguen por donde el pastor camina. Y solamente las que se salen del camino, las que nosotros llamamos las descarriadas, son esas que de repente se salen del camino del pastor y van a otro lado. Y el pastor ahí tiene que ir a buscarlas y traerlas de vuelta al rebaño. Pero siempre las ovejas van por el camino que da el pastor. Siempre, ¿ya? Así que él va dejando una huella y las ovejas le van siguiendo. Esta es la tarea del pastor. Pero Pedro dice, habla del pastor y obispo, ¿ya? La palabra obispo viene del griego episkopos. ¿Y sabe lo que significa obispo? Guardián o vigilante. Es el que vigila, ¿ah? Es el que vigila el rebaño. Y ahí hay un obispo, ¿ya? Fíjese que el pastor va allá adelante y el obispo, el vigilante, va ahí en caso de emergencia, guardando o vigilando el rebaño. ¿Sabe lo bueno de esto? Es que Jesús es nuestro pastor y también es nuestro guardián. Él es el que está y tiene cuidado de nosotros y nosotros debemos estar tranquilos. Aún en medio de este coronavirus, de esta cuarentena, sepa que el Señor le está guardando, le está cuidando y también le está guiando en este tiempo. Yo quiero decirle que es muy grato el poder escudriñar la palabra del Señor en las cartas de Pedro, en que estamos viendo ya. El próximo jueves pasaremos al capítulo 3 y ahí nos vamos a enfocar en la relación, en las relaciones en el hogar. Oiga, ahora que estamos viviendo esta cuarentena donde muchas esposas y esposos se están recién conociendo ya, y vamos a repasar un poco entre la relación de marido y mujer. Y a lo mejor alguien dirá, pero eso ya para mí no es, pero a veces también tenemos que aconsejar a otros. Pedro vivió las mismas situaciones que hoy nosotros vivimos. Él tuvo momentos de flaqueza, él también tuvo momentos de debilidad, él también tuvo que arrepentirse de algunas situaciones que pensó que iba a superar con facilidad, pero la verdad es que no fue así. Pero sabe, él también fue levantado, él también necesitó de Dios y lo más importante, él también fue lleno del Espíritu Santo. El Señor transformó su vida totalmente y hoy cuando leemos esta carta de Pedro, la primera de Pedro, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo lo transformó totalmente. También lo puede hacer con usted. Así que yo quiero invitarle que usted también ahora pueda orar al Señor y decirle a Él, Señor, yo te necesito, yo necesito de tu presencia. Yo necesito que tú llenes mi corazón. Yo necesito ser cambiado por ti. Yo necesito, Señor, y si tú estás permitiendo que yo esté en la casa ahora, con la familia, con los hijos, con el esposo o la esposa, a lo mejor está también la suegra allí,
con ustedes, o alguna visita, algún familiar que vive con ustedes, y esto les ha generado tener ahí algunos roces, alguna diferencia. Ahora es el momento de decir: Señor, yo necesito que tú hagas tu obra en mi vida, así como la hiciste en Pedro, que él podía llegar a hablar cosas extraordinarias. Que usted sea el que nos guíe, que usted sea el que nos cuide, que usted sea el que transforme nuestro corazón, que usted sea el que haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y vamos a orar al Señor, pidiéndole que Él haga su obra en escudriñando las Escrituras. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Y rogamos que usted, Señor, se glorifique sobre cada vida y que usted haga su obra, Señor, sobre cada corazón. Le pido, Señor, que usted muestre cada día su gloria en nuestras casas, en nuestros hogares. Y que usted, Señor, se glorifique en cada vida. Derrame de su gracia y de su presencia, que podamos administrar el tiempo de tal forma que usted sea glorificado. Guarde nuestros hogares. Ponga sabiduría en las decisiones que tomamos en este tiempo. Y ayúdenos, Señor, a ser obedientes a su palabra y a lo que también nos han instruido, que guardemos, Señor, con reverencia y respeto, este tiempo para usted. Señor, bendiga a la familia y a los hogares y complete la obra. Señor, traiga la respuesta apropiada, Señor, a aquel que está urgentemente necesitando una dirección. Pero usted hágalo, Señor, por medio de su palabra, confirmando lo que usted pone ya en el corazón. Gracias, Padre bueno. Glorifíquese usted y bendiga en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Yo espero que el Señor le bendiga y haga su obra cada día en usted. Ya domingo en la mañana continuamos y ahí vamos en el Evangelio de Juan. Y el domingo en la tarde, la reunión general. Cada uno en su casa. Amén. Quédese en su casa. Que el Señor le bendiga.